La maldición del Chapecoense, la tragedia que conmovió al mundo. 28 de noviembre de 2016. Un equipo humilde de Brasil estaba a 90 minutos de lograr lo imposible, ganar la Copa Sudamericana. Jugadores que años atrás trabajaban de albañiles, vendedores, obreros, ahora estaban a punto de hacer historia. Abordaron un avión privado rumbo a Colombia. Iban felices, cantando, grabando videos. Nunca llegaron. Lo que pasó esa noche no solo destruyó a un equipo, cambió las reglas de la aviación mundial, unió a todo el planeta en dolor y dejó misterios que todavía hoy nos hacen preguntar. ¿Fue solo un accidente? Esta es la historia más triste del fútbol y te prometo que al final verás el fútbol de otra manera. Quédate hasta el final porque te voy a contar algo sobre los sobrevivientes que casi nadie sabe. El milagro antes de la tragedia. Para entender por qué esto conmovió tanto, necesitas saber quién era Chapecoense. Chapecó es una ciudad pequeña en el sur de Brasil, 200.000 habitantes. El tipo de lugar donde todos se conocen. Su equipo de fútbol, Asociación Chapecoense de Fútbol, era lo que llamaríamos un equipo chico. Nada glamoroso, nada de estrellas millonarias. La ascensión imposible. En 2009, Chapecoense estaba en la cuarta división de Brasil, la cuarta. Piénsalo así, es como si un equipo de tercera división llegara a una final internacional en solo 7 años. 2009, cuarta división. 2013, tercera división. 2014, ascienden a segunda. 2014, mismo año, ascienden a primera. Era un cuento de hadas. Un equipo que nadie conocía, con jugadores que ganaban sueldos normales, haciendo historia. Los héroes comunes. El portero Danilo había sido vendedor de ropa. El defensa Felipe Machado trabajó en construcción. El delantero Kempes, sí, como el argentino, vendía helados en las calles. No eran Messi ni Cristiano, eran tipos normales viviendo un sueño imposible. En 2016 lograron algo increíble, llegar a la final de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana es como la Europa League pero en América del Sur. No es la Champions, que sería la Libertadores, pero sigue siendo enorme. Imagina, un equipo que 7 años antes estaba en cuarta división, ahora enfrentando a Atlético Nacional de Colombia en una final internacional. En semifinales eliminaron a San Lorenzo de Argentina. El estadio completo de Chapecó celebró como si hubieran ganado el Mundial. El 23 de noviembre jugaron el partido de ida en Colombia. Perdieron 1-0, pero fue un resultado esperanzador. Podían remontar en casa. Tenían 5 días para volver a Brasil, prepararse y regresar a Colombia para la final de vuelta el 30 de noviembre. Lo que nadie sabía es que solo 5 días después, el mundo del fútbol cambiaría para siempre. La noche de la tragedia. 28 de noviembre de 2016. 6:18 de la tarde, hora de Brasil. 77 personas abordaron el vuelo charter 2933 de la aerolínea La Mía en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a Medellín, Colombia. A bordo iban 22 jugadores del Chapecoense, 14 miembros del cuerpo técnico, 21 periodistas brasileños que cubrirían la final, 20 tripulantes y personal de la aerolínea. El avión era un British Aerospace 146, un modelo confiable, usado para trayectos medianos. Los jugadores iban felices. Hay videos de ellos bromeando, cantando en el avión. El arquero Danilo transmitió en vivo por Facebook, mostrando el interior del avión. «Vamos a hacer historia», decía en el video. Nadie imaginaba que serían sus últimas palabras públicas. Las primeras señales de problema. El vuelo salió con retraso de Bolivia. El plan de vuelo estimaba 4 horas y 20 minutos. Aquí viene el primer error crítico. El avión tenía combustible para exactamente 4 horas y 22 minutos de vuelo. Solo 2 minutos más de lo necesario. Las regulaciones internacionales dicen que siempre debes tener mínimo 30 minutos extra de combustible por si hay mal clima, retrasos en aterrizaje o emergencias. Este avión prácticamente iba en reserva desde que despegó. La emergencia, 9:53 de la noche. El avión estaba a 30 kilómetros de Medellín. El piloto Miguel Quiroga reportó a la torre de control. La Mía 2933. Tenemos falla eléctrica total y falta de combustible. No dijo poco combustible, dijo
falta de combustible. El avión estaba literalmente quedándose sin gasolina en pleno vuelo. La torre de control le dio prioridad inmediata para aterrizar. Pero había otro avión más cercano que también tenía una emergencia. Le pidieron que esperara en el aire, sin combustible. Los últimos momentos. No lo tengo con la altitud, Lima Maíz, India. 9.000 pies, señorita. Los motores comenzaron a fallar uno por uno. Primero el derecho, luego el izquierdo. El piloto intentó un aterrizaje de emergencia. El avión planeaba sin motores, descendiendo rápidamente en la oscuridad, en medio de las montañas de Colombia. 9:58 de la noche. El vuelo 2933 se estrelló contra el Cerro Gordo, en La Unión, Antioquia, a solo 17 kilómetros del aeropuerto. La noticia que detuvo al mundo. Pasaron minutos de confusión, luego horas. A las 11 de la noche, la noticia comenzó a circular. El avión del Chapecoense se había estrellado. Brasil se detuvo. No, el mundo se detuvo. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, todos publicaron mensajes de luto. Pelé lloró en televisión nacional. La FIFA decretó 3 días de luto mundial. El conteo final. De las 77 personas a bordo, 71 murieron. Solo 6 sobrevivieron. 3 jugadores, 2 tripulantes y un periodista. Los sobrevivientes fueron Elio Neto, defensa; Alan Ruschel, lateral izquierdo; Jackson Follman, portero suplente; Jimena Suárez, azafata; Erwin Tumiri, técnico de vuelo; Rafael Hensel, periodista. ¿Cómo sobrevivieron? Todos estaban sentados en la parte trasera del avión. Cuando se estrelló, esa sección quedó parcialmente intacta. Los rescatistas llegaron 5 horas después. Llovía intensamente. Las montañas hacían imposible el acceso rápido. En la oscuridad, escuchaban gritos pidiendo ayuda, pero con cada hora que pasaba, los gritos se apagaban. Los días siguientes revelaron una verdad que enfureció al mundo. Esto no fue solo un accidente. La investigación. Las cajas negras contaron toda la historia, y era peor de lo que imaginaban. Error número 1. El plan de vuelo suicida. El vuelo desde Bolivia hasta Medellín estaba al límite del alcance del avión. El piloto lo sabía. Había una escala programada en Cobija, Bolivia, para recargar combustible. Pero el piloto decidió saltársela para ahorrar tiempo. Pensó que alcanzaría. Por 8 minutos no alcanzó. Error número 2. La aerolínea ilegal. La aerolínea Lamia no tenía todos los permisos necesarios para operar vuelos internacionales. ¿Cómo consiguió el contrato para llevar al Chapecoense? El dueño de Lamia era amigo personal del presidente del Chapecoense. Le dio un precio especial, más barato que las aerolíneas legales. Y ahora sabemos por qué. Se saltaban protocolos de seguridad. Error número 3. La torre de control. Cuando el piloto reportó la emergencia de combustible, la torre sabía que era crítico. Pero el protocolo decía que debían atender primero al otro avión que reportó emergencia antes. Le pidieron que esperara dando vueltas, sin combustible, en la montaña. Algunos expertos dicen que si le hubieran dado permiso inmediato, habrían aterrizado con segundos de sobra. Error número 4. El silencio del piloto. Aquí está lo más controversial. El piloto Miguel Quiroga era también codueño de la aerolínea Lamia. Él sabía que no tenían suficiente combustible desde el despegue. Pero admitir eso ante las autoridades bolivianas significaba multas millonarias y perder su licencia. Decidió arriesgarse, y perdió. Las grabaciones muestran que no declaró emergencia de combustible hasta que ya era demasiado tarde. Si lo hubiera declarado antes, habrían obligado a aterrizar en otro aeropuerto cercano para recargar. Su orgullo, su empresa, su dinero, lo puso por encima de 77 vidas. Las consecuencias legales. La aerolínea Lamia fue clausurada permanentemente. Las autoridades bolivianas que aprobaron el vuelo fueron arrestadas. Los familiares demandaron por millones, pero ningún juicio devuelve a los muertos. Cambios en la aviación mundial. Esta tragedia cambió las regulaciones internacionales. Ahora todo vuelo charter deportivo requiere mínimo 45 minutos extras de combustible.
Los pilotos no pueden ser dueños de las aerolíneas que operan. Los planes de vuelo son revisados por 3 autoridades independientes antes de aprobarse. El chapecoense cambió la aviación para siempre. Su muerte no fue en vano en ese sentido. La reconstrucción y el legado. Pero esta historia no termina en tragedia, porque lo que pasó después demostró lo mejor de la humanidad: la solidaridad mundial. Atlético Nacional de Colombia, el rival en la final, hizo algo histórico. Le pidió a la Conmebol que declararan campeón al chapecoense sin jugar la final. Que la copa se la lleven ellos. Es más grande su dolor que nuestra ilusión de ser campeones. La Conmebol aceptó. Chapecoense fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016. Los clubes de todo el mundo enviaron jugadores gratis para reconstruir el equipo. Barcelona envió a 2 jugadores cedidos. Atlético Madrid hizo lo mismo. Clubes brasileños prestaron jugadores sin costo. En total, más de 80 jugadores se ofrecieron voluntariamente. La final emocional. Abril de 2017. 5 meses después de la tragedia. Chapecoense jugó su primer partido oficial con el nuevo equipo, en casa, ante 22,000 personas. Antes del pitido inicial, el estadio entero gritó los nombres de los 71 fallecidos, uno por uno. Tomó 10 minutos. Nadie se movió, nadie habló. Solo se escuchaban los nombres y el llanto colectivo. Ganaron 2-1. El estadio entero lloró de alegría y tristeza al mismo tiempo. Los sobrevivientes. Ahora viene la parte que casi nadie conoce. Elio Neto volvió a jugar fútbol profesionalmente. Sí, leíste bien. Después de meses de recuperación, regresó a las canchas. Alan Ruschel también regresó y llegó a la selección de Brasil. Jackson Follman tuvo que amputarse una pierna, pero no se rindió. Hoy es atleta paralímpico y motivador. Rafael Hensel, el periodista, volvió a narrar fútbol. Dedicó su vida a contar la historia del chapecoense. Tristemente falleció en 2019 de un infarto, pero no sin antes escribir un libro sobre su experiencia. La maldición. Pero aquí está lo escalofriante que da nombre al título. Desde la tragedia, cosas extrañas han perseguido al club. En 2019, un hincha murió tras un infarto celebrando un gol. En 2020, el presidente del club que sobrevivió a todo murió de COVID-19. En 2021, el equipo descendió a Segunda División. Varios jugadores que pasaron por el club reconstruido sufrieron lesiones graves inexplicables. Hay quienes hablan de una maldición. Otros dicen que es el peso emocional que carga el club. Pero yo creo en otra cosa. El verdadero legado. El chapecoense nos enseñó que el fútbol es más que un deporte. Nos mostró que los equipos pequeños también tienen sueños gigantes, que el dinero y las estrellas no son lo único que importa, que en medio de la peor tragedia, la humanidad puede unirse. Hoy, el chapecoense sigue vivo, no en primera división, pero vivo. Cada partido que juegan es un homenaje a los 71 que murieron persiguiendo un sueño. Cada gol es por ellos, cada victoria es de ellos. Si algo nos dejó esta historia, es esto. El fútbol puede quitarte todo en un segundo, pero también puede darte razones para seguir cuando parece imposible. Los jugadores del chapecoense eran tipos normales como tú y como yo, no superhéroes, solo personas con un sueño, y eso los hace más grandes que cualquier trofeo. Hoy, el escudo del chapecoense lleva 71 estrellas, una por cada alma que perdieron ese 28 de noviembre. Ya no es solo un club de fútbol. Es un monumento viviente al sueño, al dolor y a la resistencia humana. Fuerza Chape. Así se despidió el mundo de ellos. Y Fuerza Chape es como lo recordamos hoy. Si este video te movió algo por dentro, déjame un like. No por mí, sino por ellos. Compártelo para que su historia nunca se olvide. Y dime en los comentarios, ¿conocías esta historia completa? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, abraza a tu gente. Mañana no está garantizado para nadie.